mucho abuso de parte de Sin Censura. Dos cosas antes de que te despidamos, te digamos adiós. Eh, mi, el caso de Cuba es emblemático. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo tendríamos que entender, este mundo tendría que entender que Cuba envía brigadas médicas por el mundo para salvar vidas y que por este absurdo bloqueo económico de Estados Unidos no pueda llegarles un avión con insumos desde China, de esta misma fundación de Alibaba, porque no, porque el bloqueo de Estados impuesto por Estados Unidos no lo permite. A ver, ¿cómo deberíamos de entenderlo, profe? Que Cuba ayuda, pero Estados Unidos no permite que llegue ayuda a quien ayuda. Mira, Vicente, en Estados Unidos, en las relaciones internacionales, tenemos una teoría que parece que perdiera vigencia porque es muy antigua, que se llama la teoría realista de las relaciones internacionales o el realismo político. Y pareciera que había perdido vigencia porque luego los estudios de la globalización, los estudios institucionalistas o neoinstitucionalistas y liberales y globalistas, parecía que le hacían perder vigencia. Pero esta teoría realista o para esto hay que decir que los académicos y los analistas políticos en Estados Unidos son muy respetados porque también forman parte del gobierno en los diversos niveles federales y también estatales como asesores y también como funcionarios en activo, como Hans Morgenthau, que fue asesor de seguridad nacional. Bueno, ellos se autodenominan como realistas porque dicen que ven el mundo como realmente es y no como debería ser o como lo idealizan los liberales. En este orden de ideas, los realistas dicen que el sistema internacional es un sistema que tiene relaciones de ganar-perder. Es un juego de suma cero en donde todos los intereses se definen en términos de poder. Entonces, la concepción en cómo los realistas ven el mundo o ven las relaciones es que lo que uno gana, el otro lo pierde. Y al ser así, y al ser parte también algunos de estos analistas del gobierno, que no solamente son asesores, sino también gente que toma decisiones y que tienen bastante influencia en los tomadores de decisiones tradicionales, pues ven que si Cuba o China o Rusia mejoran su imagen, o el mismo Venezuela, lo ven como una derrota personal y lo ven como una derrota que entorpece los intereses económicos, petroleros y armamentistas de Estados Unidos. ¿Cuál es la razón, Vicente, por la que ni siquiera en una crisis humanitaria, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país que está más sumido en el reto que representa el coronavirus para enfrentarlo dentro de sus fronteras, y que ve también que Cuba, Venezuela o Irán en el Medio Oriente, que también está con una severa crisis de la pandemia, porque aunque solamente tiene 50,000 contagiados, la verdad es que su tasa de letalidad es como de 11%, también es muy grande, muy alta, pero no ha bajado las sanciones, no ha reducido para nada el bloqueo que les tiene en armamento, ni siquiera en medicamento. En ese orden de ideas, solamente una postura maquiavélica en que se separa, digamos, la moral del interés político pensado en incrementar más poder y más poder y más poder más allá de la circunstancia, no matter what, se explica esta actitud de Estados Unidos. Entonces, otra de las acciones que ha tomado Estados Unidos es en demeritar constantemente el socialismo o el sistema político de Cuba, tratando de poner como ejemplo que los países que imitan el modelo socialista como el de Cuba son países destinados a fracasar porque a todos los igualan abajo. Lo que no dicen y lo que no resaltan, sobre todo quienes se cuelgan de ese ejemplo para denostar a Cuba, es que buena parte de esa pobreza, de ese empobrecimiento hacia abajo que tuvo el gobierno cubano, no se debe a la incompetencia per se del gobierno cubano, sino al bloqueo comercial y criminal que durante décadas lo ha tenido sometido a Estados Unidos. Y esto también lo vemos en el caso de Venezuela, que es uno de los países más sancionados después de Cuba en el hemisferio occidental, y lo estamos viendo también en Irán, que ni siquiera les permiten el paso de medicamentos. Entonces, ¿qué nos explica esto? Que ni siquiera en tiempo de crisis se reduzca o crezca el espíritu solidario para consolidar la cooperación internacional y dar una mejor imagen como país. La postura realista, Vicente, o por lo menos el cómo se autoconciben, que todo interés se define en términos de poder y en aumentar más poder sobre sus adversarios. Y